Paz del Señor, que Dios bendiga mucho tu vida y tu familia. Qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo, la palabra de Dios. Te animo por favor a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hoy vamos a centrarnos en el verso 37. Amén. Dice así la palabra de Dios. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, Padre bueno, eterno, te damos gracias. En el nombre de Jesús, hoy queremos, Señor, con sencillez de corazón, pedir, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, quien nos guíe, Señor amado, a toda verdad. Que este tiempo, Señor, puedas ayudarnos a exponer tu palabra y sobre todo, Señor amado, a que este tiempo sea un tiempo de edificación, un tiempo, Señor, de exhortación, un tiempo, Señor amado, de consolación, para que tú, Señor, hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones. Necesitamos más que nunca ser direccionados por ti, Señor amado, y hacer tu voluntad. Es lo que desea nuestro corazón, Señor. El hacer tu voluntad, Dios mío, nos ha agradado. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te lo entregamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este tiempo, amados hermanos, amigos, familia, seguimos escudriñando acerca de esa fe que dio buen testimonio. Amén. Así como las ofrendas de Abel, que agradó a Dios, tanto a Abel y a su ofrenda, el altar y la ofrenda que presentaba Abel, como también de muchos antiguos que dice por la fe alcanzaron buen testimonio. Y esa misma fe que habitó en los antiguos es la misma fe que habita ahora en nosotros en Cristo Jesús, porque la fe, dice la palabra, que es un don de Dios. Y este tiempo estamos sacando una radiografía espiritual, si vale decirlo así, para que podamos volver al diseño original, para que podamos ver lo que agrada a Dios, lo que es de Dios y lo que es lo de Dios. Amén. Y arreglar nuestras lámparas para que cuando venga el Señor nosotros no nos quedemos avergonzados, sino más al contrario, nos vayamos con Él. Y por eso es la importancia de arreglar nuestras lámparas, amén. Y estos temas es muy crucial, amén, en el Espíritu. El Señor así lo está mostrando en este tiempo, para que nos examinemos si estamos andando en la fe. Hoy vamos a ver en este verso 37 al profeta Elías, porque aquí bien el pasaje está denotando una vestimenta que tanto él como otros profetas vestían. Por ejemplo, entre uno de ellos era Zacarías, pero ya hemos estudiado a este profeta, justamente catalogado cuando fueron apedreados. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo hace mención a Zacarías cómo fue muerto. Dice que lo mataron entre el templo y el altar. Amén. Así que vamos a ir hoy deteniéndonos en el profeta Elías. Dice aquí la palabra, anduvieron de acá para allá. Caminaron cubiertos, vestidos. Y en el Espíritu del Señor hoy quiere enseñarnos esto. Era una vestimenta diferente a los demás. Amén. Veamos, miren cómo vestía Elías, ¿sí? Y lo que significaba también su nombre. Por ejemplo, Elías, su nombre significa mi Dios es Jehová. Y acuérdate, amén, si vamos estudiando a este profeta, siempre Elías se refería al Señor. Siempre decía, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Pero también en el libro de Santiago expresa algo muy interesante, amén, sobre Elías. Hay un dato muy importante. Santiago 5:17 dice la palabra, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Escucha bien. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Miren aquí que es posible que un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras tenga una vida poderosa de oración, consagrada, una vida diferente, un vestido diferente, aunque sujeto a pasiones igual que a las nuestras. Amén. Vemos también que llegó un momento donde estaba escapándose de la situación que le estaba ahogando, ¿ok? Había pero un vestido diferente, a pesar de tener pasiones semejantes a las nuestras, pero había algo que lo distinguía, había algo que lo definía. Y esto no se trata de una idolatría a una persona en particular,
porque lamentablemente muchas veces se idolatra a los hombres, sino que vamos a entender algo muy importante. ¿Por qué lo digo esto? Porque, por ejemplo, en Hechos 14:15, cuando están en Listra, amén, si no me equivoco, Pablo y Silas, o Bernabé, ¿sí? Los confunden como dioses griegos. Y aquí Pablo les dice, diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Miren, el don de Dios era el que le hacía ver diferente a los siervos de Dios, un vestir diferente a los demás. Y no estamos hablando de una acepción de personas o discriminación, sino acuérdate que cuando Sansón, amén, hacía la voluntad de Dios y estaba en la voluntad de Dios, la fuerza de Dios estaba con Sansón, pues él era un hombre diferente, es decir, vivía en el espíritu, pero cuando vivía en la carne era un simple mortal más, era un hombre común, amén. Pero aquí Pablo bien y el que estaba con él bien lo dicen, es decir, ¿por qué hacen esas cosas? ¿Por qué nos quieren idolatrar? Porque a uno le querían poner nombre Mercurio, al otro Júpiter y todas esas costumbres. Pero ellos dicen, si nosotros somos igual de naturaleza que vosotros, pero les anunciamos el Evangelio. Amén. Un vestir diferente. Ahora bien, veamos cómo estaba cubierto el profeta Elías. Vamos al libro de Segundo de Reyes, capítulo 1, verso 8. Amén. El libro de Segundo de Reyes, capítulo 1, verso 8. Dice la palabra de Dios, aquí habla, ¿sí?, de Ocosías, cuando se cae y está gravemente herido y manda a llamar para, pues, en vez de buscar a Dios, busca otros medios para sanarse, ¿no? Y dice ahí, en el verso 6, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, Dios de Crom, por tanto, del hecho en el que estás no te levantarás, de cierto morirás. Esto le dijo el profeta Elías. Entonces él le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Miren, se diferenciaba de entre los demás quién era el que había dado esta palabra de parte de Dios. Amén. Un vestido, dice, de pelo. Las traducciones del hebreo de esta frase expresan la idea diciendo que llevaba un vestido de pelo o que era velloso, es decir, que tenía un cabello o barba largos, ¿sí? Y se podía distinguir, se podía identificar entre los demás que él era Elías Tisbita. Y acuérdate que Elías era alguien que caminaba con seguridad, amén. Cuando arregla el altar que estaba arruinado, el culto, altar hace mención a un culto que estaba arruinado y arregla y estaba seguro que el fuego de Dios iba a descender y no los dioses, entre comillas, de los 450 profetas falsos de Baal, ¿sí? Vemos cuando uno camina seguro, ¿sí?, y está caminando correctamente según el diseño de Dios, pues va a haber fuego de la presencia de Dios, un fuego de aprobación. Y Dios aprueba todo lo que está conforme a su palabra, según su diseño. Nunca se va a revelar en un altar adulterado. Y hay mucho más que decir del profeta Elías, pero vamos a ir viendo en este vestir diferente que tenía, cubierto de pelo, ¿sí? El libro de Hebreos hace mención, cubierto de pieles de ovejas y de cabras, y otros profetas vestían de esa manera, al igual que Juan el Bautista, por ejemplo, que Jesús hace mención que Juan el Bautista fue el Elías que tenía que venir primero, amén, para abrir camino al Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, amén, a nuestro Señor Jesús, al Mesías. Vamos a Mateo, por favor, 3:4, para que veamos y entremos también a la enseñanza de lo que también el Señor quiere enseñarnos a través de Hebreos 11 acerca de la fe, amén. Es muy importante que tengamos en cuenta este mensaje. Marcos 3, Mateo 3:4. Mateo 3:4. Amén, dice la palabra. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. También vamos a Marcos, por favor, 1:6.
Marcos 1:6. Vamos a ir viendo el vestir diferente de estos profetas. Marcos 1:6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Este texto paralelo. Miren, dice aquí una vestimenta que era típica de los habitantes nómadas del desierto. Y toda esta vestimenta se vinculaba a personas pobres, peregrinas. Y acuérdate que el libro de Hebreos dice que nosotros, nuestra condición, y aún las cartas de Pedro, dice que somos peregrinos. Amén. Aún Pablo dice también que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Amén. De donde esperamos a nuestro Salvador. Entonces, vemos acá que este vestir tipificaba y vinculaba a personas pobres, peregrinas, y esa es nuestra condición en este mundo. Juan el Bautista, ¿sí?, que tenía, dice, el espíritu de Elías, que volvería y prepararía el camino para el Mesías. Eso dice Malaquías 3, versículo 1. Mira, en Lucas 1:17 dice la palabra, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mira el vestir diferente de estos profetas, primero de Elías y también de Juan el Bautista, que más adelante vamos a corroborar cuando el Señor Jesús se refiere a Juan el Bautista, que era el Elías primero que tenía que venir. Amén. Entonces vemos que tenía un propósito en todo ello. Primero dice acá que venía con ese espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mira, Malaquías 4, 5 y 6 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mira cuál era el propósito del profeta. Amén. ¿Cuál era el propósito de Dios al enviar mensajeros? Para que la tierra no sea herida con maldición, es decir, sanar la tierra, volver al corazón del Padre, volver al diseño. Amén. Pero prácticamente hicieron con Juan el Bautista, como dice el Señor Jesús, lo que quisieron. Mira lo que dice Mateo 17:10. Después que sucede la transfiguración en el monte alto, está Jesús con Moisés y Elías, y Pedro dice, hagamos 3 enramadas, uno para ti, uno para Elías y uno para Moisés. Y después de esto, dice el Señor, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora bien, aquí hay algo que también debemos tomar muy en cuenta. Vemos aquí cómo los profetas de Dios, los que caminaban con Dios, los que eran peregrinos, los que solamente confiaban en Dios. Y aquel salmista decía, Señor, no encubras de mí tus mandamientos, soy peregrino y forastero en esta tierra, porque necesitamos dirección de Dios en este mundo. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Vamos a ver, vamos a ir comprendiendo, amén. Tenemos un vestido diferente, un vestir diferente. Pero ojo, que también hay otros que también se visten aparentemente, apariencia de piedad, y que aparentan también algo. Por eso también esto está haciendo mención el libro de Hebreos en aquella apostasía. Por ejemplo, el Señor Jesucristo nos advirtió de tener cuidado con falsos profetas, falsos maestros, que estaban cubiertos también, entre comillas, pero eran lobos rapaces. Y eso hay que tener en cuenta también en nuestras vidas y examinarnos si estamos andando y estamos caminando en la fe, si también nosotros estamos dando frutos conforme a la palabra o solamente obras, nada más. Amén. Vamos a Mateo, por favor, 7:15. Es muy fuerte este pasaje, pero es necesario que lo leamos porque está en todo este contexto. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿qué dice? Con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. También en varias oportunidades el Señor mismo dijo, ¿verdad? Es decir, como ustedes, siendo malos, ¿sí?, pueden hablar cosas buenas. De la abundancia del corazón habla la boca. De cuando realmente hay un corazón que ha sido cambiado por Dios, pues va a reflejar en frutos. Amén. Pero cuando no hay un corazón conforme al corazón de Dios, el corazón de Cristo, ese nuevo nacimiento, pues nuestro corazón nunca va a producir frutos. Nuestras vidas no van a dar frutos, solamente van a dar obras o solamente va a ser apariencia. Pero dice que hay muchos que vienen, falsos profetas, vestidos de ovejas, pero dentro lobos rapaces. Por los frutos los conoceréis. Dice, por los frutos los conoceréis. Imagínate, ¿no? Fuerte declaración de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí el Señor está advirtiendo de tener cuidado con aquellos falsos maestros que se empeñaban a desviar a los discípulos. Es como todo lo que estaba sucediendo también en el libro de Hebreos y a lo largo también de la historia. ¿Por qué? Hacían que se deslicen de la fe. Amén. Asolaban la iglesia de Cristo, perseguían la iglesia de Cristo. 1 Corintios 15 dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchas veces todo falso maestro llega a meter cizaña y meter otro evangelio, no que exista otro, pero bien Pablo decía, ¿verdad? Si viene alguien, ya sea un ángel, un mensajero, o yo mismo, con otro evangelio que el que les he predicado, dice, no que exista otro evangelio, dice, sea anatema, dice, sea maldito, es decir, aquel que viene y cambia la esencia, cambia el diseño de Dios, sea maldito. Por eso aquí el Señor está dando pautas de esos falsos profetas y que serán reconocidos, dice, por sus frutos. Si realmente el mensaje que dan es coherente con la vida del reino de la justicia de Dios, que es en Jesucristo. Amén. Y Jesús está dando una fuerte metáfora de ese futuro juicio que van a recibir estos falsos profetas, maestros, que habla de que son árboles malos que solamente van a servir como leña. Muy fuerte declaración. Y esto estaba profetizado en Zacarías 13:4. Mira, dice, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso. Habla de ahí, hay mucha tela que cortar acá, de ese manto, ¿sí? De cómo también se cubrían. Sí, pero quizás Dios nos dé la gracia para verlo más adelante. Dice, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Ahora sí entremos en tema. Dijimos que todos estos héroes, la fe de los antiguos, dice que estaban cubiertos de ovejas y de pieles de cabras, pieles de ovejas y de cabras. Era un vestir diferente a los demás. Y aquí en el Espíritu el Señor nos muestra lo siguiente. Vamos a Romanos, por favor, 12:1-2, ya entrando y aplicando la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el versículo 1 hay mucho que decir en el Espíritu, pero vamos a concentrarnos en el versículo 2. Un vestir, dijimos, diferente, que los distinguía. ¿Quién realmente era siervo de Dios? No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es bueno entender que somos un pueblo entre los pueblos. Nuestra identidad, amados, no está en una cultura, no está en una raza, está en Cristo Jesús. Mira, cuando dice Romanos 12:2, no os conforméis, en la Reina Valera del 2020 dice, no se amoldeen, que es lo más pegado quizá al original, a moldearse, es decir, da la misma figura, la apariencia, es decir, no podemos nosotros amoldarnos y ser uno más del montón, es decir, no meternos, adaptarnos en los esquemas, paradigmas del mundo, porque nosotros somos un pueblo entre los pueblos, con leyes distintas, un pueblo entre los pueblos con una vida distinta, amén. Y no nos dice la palabra que nos salgamos del mundo, porque mira lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 17:15, leamos rápidamente Juan 17:15, amén. Dios no quiere que salgamos del mundo,
Dice, no ruego que los quites del mundo, esta es la oración por sus discípulos y por los que iban a creer en Jesucristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, dice ahí, del mal. Amén. Mientras venga el reino de Dios, somos peregrinos en este mundo. No somos del mundo, dice la palabra, pero vivimos en el mundo. Y no dice aquí la palabra que desaparezcamos, ¿sí? Porque eso será cuando el Señor nos lleve. Solo eso va a suceder cuando desaparezcamos del mundo, cuando el Señor nos arrebate. Amén. Pero aquí dice, guárdalos del mal, es decir, guárdalos de los esquemas, de los criterios, de las ideologías, de las costumbres de los pueblos. Todo lo que hay en el mundo es enemistad contra Dios. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Esto es contrario a Dios. Y dice ahí, sean guardados de lo malo que hay en el mundo. El mundo, amado y amigo, el mundo se debe convertir al Señor, convertirse al mensaje de la iglesia y no la iglesia al mensaje del mundo. El mundo debe convertirse a la vida de la iglesia, no la iglesia a la vida del mundo. Ahora bien, aquí hay algo muy importante. Vamos a 1 Corintios 5:9. Tenemos un vestir diferente, no dice el Señor que nos salgamos del mundo, tampoco eso significa que no estemos en contacto con el mundo, es decir, en el sentido de estar con amigos, con compañeros, con gente que todavía no conoce al Señor, sino reflejarles y compartirles del amor de Cristo, porque muchas veces uno llega a ser muy legalista o llega a ser tóxico, que no quiere relacionarse con nadie. Eso no quiere el Señor. Amén. El Señor Jesús dice que comía con pecadores y publicanos. Amén. Pero vamos al tema. 1 Corintios 5:9-11 dice la palabra: os he escrito es por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, es decir, todos los que están a nuestro alrededor. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Mira bien, dice, no estoy diciendo, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. En el verso 9 dice que no os juntéis con los fornicarios, pero dice acá, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, eso es diferente, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, es decir, que se hace llamar hermano, pero no refleja los frutos de Cristo, no refleja los frutos de que realmente es hermano del Señor, amén, si lo podemos decir, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, o borracho, ladrón, con el tal, ni aun, que dice ahí, comáis, ¿no? En el libro de Tesalonicenses dice, apartarnos de ellos para que se avergüence, pero no los tengamos por o como enemigos, porque si nos apartamos de todos vamos a tener pues que desaparecer del mundo, y Dios lo que quiere es que te apartes, que nos apartemos de fornicación, de la avaricia, de robo, de la idolatría, de la mentira, todo lo que practica el mundo. ¿Por qué? Porque tu vestimenta, mi vestimenta es diferente, ¿sí? Es el nuevo hombre, ya no es el viejo hombre, amén. Mira, Zacarías 3:1-4 dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Siempre Satanás, acuérdate que estaba también en el libro de Job acusando, ¿sí? En el libro de Apocalipsis lo propio. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido, escucha bien, de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Es lo que hizo y es lo que el autor de Hebreos hace mención, que el Señor quitó el pecado de nosotros, amén, y nos ha hecho vestir de ropas de gala, amén. Esas ropas de gala, el manto, su gracia, porque ahora podemos nosotros estar a la mesa del Señor, amén. Es para gozarse, es para alegrarse, amén. Entonces ahí miren, ahí habla de cubrirse, vestirse, y eso también habla de un manto de unción, de autoridad, que quizá el Señor también nos dé la gracia para poder estudiarlo más adelante. Amén. Quiero terminar
con el Hebreos que hemos empezado a leer, capítulo 11, por favor. Así que esto va relacionado a ese vestir diferente, amén. Un vestir diferente, lamentablemente en toda la historia, la fe ha sido malinterpretada, ha sido pisoteada, porque a veces se lo quiere adaptar como lo ve el mundo, ¿sí? Y no es así, amén. Ya los vamos estudiando y te animo a que vayamos escuchando estos mensajes, amén, que prácticamente son todo de la palabra de Dios, amén, porque ese es el temor que nos consume, amén, predicar solamente la palabra de Dios. Y al hablar de vestido, cuando dice acá, ¿verdad? En el 11:37, fueron apedreados, aserrados, anduvieron de acá para allá, amén, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, peregrinos, como dice la palabra de Dios, amén, somos peregrinos en esta tierra, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, tanto nosotros como ellos, como los antiguos, vamos a ser perfeccionados, ¿sí? En Cristo Jesús. Amén. Así que este tiempo podamos comprender, tenemos un vestir muy diferente que se tiene que notar. Así como decían Ocosías, cuando le preguntaba a sus siervos y le decían quién era este, y le decían cubierto, era alguien cubierto de pelo, etcétera. Era Elías Tisbita, que se pueda, como dice la palabra en los libros de Corintios, somos cartas abiertas, amén, cartas abiertas para que la gente pueda ver, ¿sí?, que realmente Cristo mora en nosotros y que somos muy diferentes, amén. Hay tropiezos, amén, hay que levantarse, amén, pero ten cuidado de que no podamos nosotros ser tropiezo también, que por nuestros frutos, entre comillas, que no son quizá los frutos que la palabra de Dios nos enseña que debemos dar, estemos dando otros frutos, ¿sí?, de solamente apariencia. Tengamos mucho cuidado también de los falsos maestros, de los falsos profetas, que lo que hacen es desviar, empeñarse, ¿sí?, a desviar a los discípulos. Amén. Tengamos mucho cuidado. Se visten de ovejas, pero son lobos rapaces. Amén. Y el Señor ya tiene un juicio preparado para ellos. Amén. Enfoquémonos realmente en lo que importa al Señor, agradarlo a Él. Amén. Obedecerlo, agradarlo y dar testimonio de que ese vestir, el Cristo en nosotros, esperanza de gloria, amén, lo podamos reflejar a toda la humanidad y a los que nos rodean. Amén. Somos muy diferentes. Amén. Pero aquí no se trata de vanagloria. Amén. Porque hay que tener mucho cuidado. Amén. Mucho cuidado, mucho tino, ser prudente en ese sentido. Por eso leíamos Hechos 14, Pablo en Listra, ¿sí? De qué decir, es decir, somos a naturaleza iguales, pero yo te predico el Evangelio de Cristo. Amén. Y el Señor nos dé entendimiento en todo esto. Amén. Amado Dios Padre bueno, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que tú nos ayudes, Señor amado, a vivir una vida realmente, Señor, que te agrade, Dios. Nos has dado, Señor, un vestir de gala, Señor amado, mi Dios, quitaste de nosotros el pecado, esas vestiduras viles, Señor, y nos has hecho sentar a la mesa, mi Dios, mi Rey. Gracias, mi Señor amado, porque, mi Dios, podemos confiar, Señor amado, mi Dios, en que tú cumples, Señor, y cumplirás tus promesas. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade, Señor, una vida, Padre, que realmente refleje, Señor, el vestir que tenemos, Señor, en ti, Cristo, y que, Señor amado, no podamos, mi Dios, menospreciar, Señor amado, estas vestiduras, Señor. Ayúdanos, Padre, podemos ser, Señor, como Elías, Señor, hombres, Señor, sujetos a pasiones, Señor amado, mi Dios, pero sabemos, Padre, que eso no limita, Señor, que podamos vivir unas vidas consagradas como lo vivió Elías, de orar fervientemente para que no lloviese y no llovió, Señor amado, porque, Señor, eres tú quien hace la obra en nosotros, no nosotros, Señor amado. Tú eres quien nos vistes y quien nos corona, Señor, de favores y misericordias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.